Hola amigos, muy buenos días a todos. Hoy día les doy la bienvenida a nuestra clase 12 de nuestro curso de ArchiCAD básico. En la clase de hoy vamos a abordar lo que tiene que ver con aplicar superficies, materiales y texturas en nuestros modelos para ya ir mejorando la expresión y ir pensando ya en la configuración de nuestras vistas y nuestros futuros planos. Así que espero que esta clase les sea muy provechosa. Este es un tema que al principio cuesta entender un poco, pero que después con la práctica ya es mucho más fácil manejarlo. Y espero que hoy día aprendan a diferenciar entre lo que es una superficie, entre lo que es un material de construcción y lo que es un material compuesto, que es lo que nos vamos a centrar hoy. Así que empecemos. Hola chicos, como les decía, hoy día vamos a ver todo lo que tiene que ver con ponerle materiales a nuestro modelo virtual. Y este es el modelo como lo dejamos en nuestra última clase. Y antes de empezar, vamos a hacer una pequeña aclaratoria. Vamos a escribir aquí materiales en Archicad y vamos a poner tres categorías en la forma en que el software trabaja con los materiales. Primero están las superficies, que se basan en una textura y por lo general tienen también una trama. Su característica principal es que sirven para texturizar o dar aspecto de algún material a superficies planas y objetos de librería en general. Después tenemos los materiales de construcción, cuya característica principal es que estos materiales de construcción se configuran por lo general a partir de superficies que tienen sus tramas, ¿cierto? Y que por lo general puede ser más de una de aquellas. Se utilizan principalmente para generar la próxima categoría de materiales del programa, que son los compuestos. Y finalmente, como recién lo mencioné, tenemos los materiales compuestos, que están creados a partir de los materiales de construcción y que nos permiten generar elementos de construcción con capas de materiales. Por ejemplo, los muros. Vamos a dejar esto por aquí como recordatorio. Vamos a acercar un poquito por si quieren sacarle un pantallazo. Y vamos a ir viendo de uno en uno y en qué consisten en detalle, cómo configurarlos y después vamos a ver cómo aplicarlos a nuestro modelo. Así que partamos por la superficie. Aquí estoy con la interfaz de acuerdo a cómo yo lo trabajo. Vamos a volver. Vamos a volver a la interfaz por defecto. Vamos a activar la paleta de control que lo teníamos acá abajo, ¿cierto? Porque esta probablemente la sigamos utilizando. Y también ahora vamos a ir aquí a ventanas, vamos a ir a barras de herramientas y vamos a activar una barra de herramientas que se llama atributos. Que esta pequeña barra de aquí, que para que no nos moleste, la podemos anclar ahí abajo, ¿cierto? Junto a la otra, o la podemos dejar acá arriba. A mí me acomoda más acá arriba.
Esta paleta de herramientas, por ahora nos vamos a centrar en tres iconos. Nos vamos a centrar primero en este que tiene la brochita, que son las superficies. Después si mantenemos el cursor ahí, nos vamos a dar cuenta de la pequeña explicación que nos hace el software como ayuda, que dice que las superficies nos sirven para personalizar las superficies exteriores de elementos 3D. Y define cómo aparecen las texturas y los colores en las vistas 3D y establece la visualización de las tramas envolventes en la superficie de los elementos 2D. Quizás por ahora es un poquito difícil de comprender, pero a grosso modo nos está diciendo de que, por ejemplo, podemos tomar un muro como lo muestra ahí o una cubierta y cada una de las caras de ese elemento podemos asignarle una superficie y como les dije en lo que escribí allá abajo, esa superficie puede tener también una textura. Entonces, cuando yo genero una vista de mi modelo, que puede ser un alzado, elevación, cierto, un corte o sección, yo lo puedo configurar de tal forma de que me muestre ese material o me muestre el color de ese material o me muestre la textura o la trama de ese material o las tres juntas. Así que eso después va a depender un poco de la configuración de la vista. Después tenemos, ¿cierto? Este icono aquí que es como un cubo, que son los materiales de construcción. Aquí el programa no me da una explicación, pero es más o menos lo que tenemos ahí abajo, que los materiales de construcción ya se componen, ¿cierto? De superficies y cada uno de esos atributos también nosotros le podemos dar ciertas características que la vamos a ver después en cómo se configura. Y un punto importante que aquí los materiales de construcción nosotros les vamos asignando un nivel de jerarquía a cada uno de nuestros materiales para que cuando estos materiales se encuentren con otros y el software reconozca cuál tiene mayor jerarquía y pueda hacer uniones de acuerdo a cómo debieran ser en la realidad. Me explico. Por ejemplo, si tenemos dos muros con la estructura de hormigón o albañilería y con un revoque cierto de mortero a cada lado, nosotros en los materiales de construcción le vamos a asignar una categoría mayor al núcleo de hormigón y una categoría menor al revoque o el estuco, porque de esa forma cuando yo tenga una intersección de dos muros con esa misma configuración de materiales, y yo en planta voy a tener la representación de continuidad de todo lo que es la estructura de hormigón y el estuco o revoque se van a cortar donde debieran ser. Lo vamos a ver después en un ejemplo práctico. Y finalmente tenemos los compuestos que están aquí al lado, que tampoco tenemos una explicación por parte del software, pero los compuestos ya nos permiten a nosotros configurar materiales por capas. Y cada una de esas capas va a estar configurada por un material de construcción y aquí podemos asignar espesores. Entonces, por ejemplo, ese muro que les mencioné en el ejemplo anterior, ¿cierto? Que va a tener un núcleo de hormigón armado con ambas caras con revoque, yo lo puedo representar con un compuesto y configurar cada una de esas capas. Entonces le puedo decir que, por ejemplo, el núcleo de hormigón armado va a ser de 15 o 20 centímetros, que va a depender a lo mejor, ¿cierto?, de nuestro proyecto de cálculo estructural. Y la capa de revoque a cada lado va a tener 2 o 3 centímetros de acuerdo a lo que nosotros definamos. Y eso significa que, por ejemplo, si sumamos 15 centímetros más 3 centímetros a cada lado, tenemos 18 o 21 centímetros. Entonces significa que yo configuro ese compuesto con cada una de mis capas y voy a tener una capa total de espesor de 21 centímetros. Entonces yo eso se lo aplico a un muro y el software inmediatamente me va a cambiar todos los espesores de muro de acuerdo a cómo esté configurado ese compuesto. Por ahora puede que sea un poco difícil de explicar, pero vamos a ir de uno en uno. Entonces vamos a partir con las superficies. Y las superficies, como les mencioné recién, lo tenemos aquí en la brochita. Vamos a hacer clic en ella y vamos a entrar a la ventana de configuración de las superficies. Las superficies las superficies vienen creadas por defectos en el programa. O sea, me explico mejor.
El programa por defecto trae creadas muchas superficies y todas esas superficies que están creadas aparecen aquí bajo la carpeta superficies. Es probable que a lo mejor la primera vez que lo abran le aparezcan así. Y ustedes despliegan la carpeta superficies y en todas las carpetas que tiene esta pequeña flechita al lado significa que se puede desplegar y vienen clasificados por tipo. Y en cada una de estas carpetas hay varias superficies que aparecen listadas acá abajo. Entonces pueden ver o se pueden percatar que en realidad hay una cantidad importante y bastante amplia de superficies que vienen creadas por defecto en el programa. Por lo general no necesitamos crear más y por ahora no vamos a crear más, simplemente les voy a mostrar y dónde las pueden encontrar y dónde las pueden configurar. A cada una de estas superficies ustedes le pueden cambiar algunos parámetros que los vamos a ver ahora a grosso modo. Después a mano, ¿cierto? Aquí abajo, por ejemplo, vamos a tomar esta que dice tabla 03 y nos vamos a fijar ahora en la parte derecha de esta ventana donde allá arriba aparece el nombre y aquí nos muestra cómo lo va a hacer el previo de la vista, que puede ser a través del motor de aceleración por hardware o con el motor básico del software, que esto en realidad no tiene mucha importancia aquí, es simplemente para saber cómo lo vamos a ver en el previo. Acá abajo en el apartado de exposición a la luz podemos cambiar el color de ese material, el color de la superficie, y podemos cambiar algunos otros parámetros que en estos momentos no vamos a cambiar y no vamos a explicar mucho porque ya son materia de algunas clases un poco más avanzadas. Y lo otro que les dije, que estas superficies además pueden estar configuradas con una trama y esa trama nosotros la podemos cambiar aquí y la vamos a elegir de acuerdo a las características que va a tener nuestra superficie. Por ejemplo, como se trata de un entablado, aquí aparece que está configurado con una trama que está en la carpeta suelo y que es esta que es tabla horizontal 1415, que ese 14.15 es la altura visible de estas tablas. Y esa trama igual nosotros obviamente podemos cargar la que queramos, incluso esa trama después la podemos editar en una parte que es muy similar a esta que estamos viendo. Pero no nos desviemos, sigamos y después abajo donde dice textura, el software me está diciendo cómo se llama la textura que estamos utilizando para generar esa superficie y esta textura se llama tablilla-03-opt.jpg. ¿Dónde está esa textura? Bueno, esa textura está en la base de datos de materiales y texturas del software. Si nosotros queremos eliminarla, vamos a hacer clic, ¿cierto? Aquí a la derecha donde dice quitar imagen, o bien podemos cargar una nueva donde está la carpetita, ¿cierto? Abierta que dice buscar una imagen. Y si nosotros hacemos clic aquí, podemos, voy a agrandar un poquito esta ventana, podemos entrar a la base de datos de texturas o al catálogo de superficie que vienen creados por defecto y podemos buscar la textura que nosotros necesitemos. Como pueden ver, hay una cantidad de texturas bastante grande. Por lo tanto, podemos estar mucho rato explorando texturas y para ver qué es lo que podemos hacer. Pero por ahora no vamos a cargar ninguna. Estas son las que vienen creadas por defecto en el software. Pero además, si no logramos encontrar alguna que nos satisfaga, podemos nosotros añadir una propia. Haciendo clic aquí en el botón añadir, vamos a ir a nuestro equipo, ¿cierto? A buscar la textura que queramos cargar y la vamos a cargar a nuestro archivo. Una vez que le ponemos añadir y cargamos la imagen que sea, nos va a aparecer previsualizada aquí en este cuadro del lado derecho y le vamos a poner OK y el software la va a traer a la base de datos del archivo. Y por último, acá abajo nosotros podemos manejar los parámetros de tamaño y me está diciendo de que esta textura tiene una dimensión de 2.83 metros de largo por 2.83 metros de alto, o sea es cuadrada.
Acá al lado me da la dimensión en píxeles, el icono de la cadenita que me vincula y cada uno de estos valores, que lo que quiere decir que si cambio uno automáticamente me va a cambiar el otro. Y lo otro es que nosotros podemos, aquí abajo, debajo donde dice origen aleatorio, podemos alterar la simetría, que va a ser la forma en que el software va a repetir esta textura en elementos en que la dimensión de ese elemento sea más grande que la textura que estamos utilizando. Entonces aquí podemos manejar de repente algunos parámetros para eliminar las costuras que a veces se producen entre una imagen y otra cuando le asignamos esa superficie a algún material. Por ejemplo, si tenemos un muro que tiene 15 metros de largo y nuestra textura tiene 2,83 de largo, quiere decir de que se va a repetir X veces y probablemente en la unión de esas repeticiones vamos a ver una línea, ¿cierto? Y esa línea la podemos atenuar si es necesario cambiando la simetría de esa textura. Por ahora, como les dije, no vamos a cambiar nada, lo vamos a mantener como tal y le vamos a poner OK. O cancelar en este caso que no hice ni un cambio. Ahora vamos a ir inmediatamente a la aplicación y cómo podemos aplicar nosotros esas superficies a nuestro modelo. Entonces aquí en nuestro modelo 3D, que lo tenemos así, ¿cierto? Lo que hemos avanzado en las clases anteriores, vemos que no tenemos absolutamente ninguna textura aplicada en ningún elemento de construcción. Ahora vamos a seleccionar, por ejemplo, este muro. Vamos a ir, ¿cierto?, a su configuración y nos vamos a fijar primero que tengamos activada esta opción, que en el fondo que nos represente este elemento como un sólido completo, y debajo nos dice qué material de construcción estamos utilizando. Y ojo que aquí es donde entran los materiales de construcción, ¿cierto? Que es la segunda opción que vimos al principio, en donde nosotros podemos configurar esto de acuerdo a lo que necesitemos. Entonces, por ejemplo, podemos buscar un material X. Vamos a poner, por ejemplo, este ya, madera estructural. Vamos a poner OK. Y ahora lo vamos a ver así. Y lo mismo podemos hacer con los otros muros. Pero lo que me interesa que veamos ahora, que lo vamos a dejar como estaba, vamos a volver atrás. Ahí está. Vamos a seleccionar, vamos a ir a sus atributos. Nos vamos a fijar en la pestaña acá abajo que dice modelo y vamos a activar estos iconos que están aquí, que en el fondo hacen referencia a las caras de ese elemento. Yo aquí tengo algunas cosas preconfiguradas previamente para ir más rápido, y lo que me está diciendo aquí en este momento es que la cara exterior de este elemento va a utilizar la superficie que está dentro de la carpeta revestimiento y que se llama revestimiento medio, que nosotros podemos ver aquí al lado, ¿cierto? Que está creado por, que se llama, el nombre se llama revestimiento medio, que es la información que está ahí arriba. Luego me está diciendo que está utilizando una trama que se llama suelo de tablones. Y abajo me está diciendo de que está utilizando una textura que se llama revestimiento medio, guión OPT. Y vamos a hacer ahora clic en OK. Y aquí vamos a ver nuestras superficies aplicadas a ese elemento. Entonces después podemos ir haciendo lo mismo, ¿cierto?, con el resto de nuestros muros. Vamos a ir parte por parte porque quiero que veamos algo después. Vamos a activar aquí. Como les digo, yo estas texturas las había preasignado con anterioridad para ganar un poco de tiempo, pero obviamente que ustedes aquí pueden jugar en sus casas, ¿cierto? Y buscar distintas superficies para aplicar.
¿Por qué elegí esa revestimiento medio? Una, porque se asemeja un poco más a lo que yo quiero lograr en la realidad. Y segundo, porque esa superficie igual está creada con una trama. ¿Eso en qué se traduce? Se traduce en que si yo, por ejemplo, levanto este alzado, vamos a esperar un ratito que el software me lo regenere, ahí está. Ahora ese muro lo voy a ver en representación con la trama con la que está creada esa superficie. Entonces, si se fijan, inmediatamente ya me cambió la expresión de mi vista, y gracias a aplicar única y exclusivamente la superficie. Entonces ahora podemos ir haciendo lo mismo con los otros elementos. Yo aquí simplemente lo voy a ir activando porque, como les digo, yo ya los tenía creado previamente para ganar tiempo. Y vamos a activar cada uno de estos iconos y me van a ir apareciendo la superficie de nuestros muros. Vamos a seleccionar estos muros del segundo nivel. Vamos también a aprovechar de seleccionar esto. Vamos a activar. Y aquí, ojo de que esto no me quedó bien. Vamos a ver por qué. Porque esta textura no es la que queremos. Dijimos que se llamaba tabla 01. No, era revestimiento medio. Aquí lo vamos a buscar. Revestimiento medio. Ok. Ahí está. Y aquí un detalle, si se fijan, el forjado o entrepiso que no tiene textura, lo que vamos a hacer es que vamos a activar la textura del núcleo de ese elemento y le vamos a poner la misma que los muros. Y vamos a poner OK. Entonces ahora me aparece así en forma continua y ahora se ve mucho mejor. Ojo que aquí me apareció otro material que es distinto. Vamos a revisar. Claro, este deberá ser revestimiento medio. Ok, y ahí está. Y por último nos falta el muro divisorio, que aquí lo tenemos con una superficie, ¿cierto? Que se llama ladrillo y que además están enlazadas. Eso significa que si yo cambio uno, me va a cambiar los otros dos. Y ahí lo tenemos. Ahí se me olvida la cubierta, que también que vamos a hacer lo mismo. Vamos a dejar la cara inferior sin aplicarle superficie y lo vamos a dejar ahí. Cuando nosotros no aplicamos superficie a algunas de las caras, el software lo que va a hacer, va a tomar las características del material de construcción que está acá arriba. Y ahí está. Entonces nosotros ahora vamos a ir a ver nuestra elevación. Y si se fijan, ahora ya tenemos nuestra elevación con las texturas y no necesitamos hacer ningún dibujo adicional. ¿Qué es lo que pasaría, cierto, cuando trabajamos con un software en 2D? Que nosotros proyectamos, cierto, con líneas nuestra vista y después tenemos que ir creando las texturas e incluso ir haciendo las sombras. Archicad de eso lo hace en forma automática y va a depender de la configuración de nuestra vista. Vamos a ver en una clase siguiente, cuando ya empecemos a crear nuestros dibujos para configurar una lámina o un plano, vamos a ir viendo las distintas opciones de configuración de nuestras vistas para ir haciendo distintos medios de expresión o distintas formas de expresión. Sigamos con nuestros materiales. Aquí hay un punto que hay que tener ojo y que es súper importante, es que cuando nosotros texturizamos nuestro modelo de la forma que lo acabamos de hacer, los cambios los va a generar exclusivamente en nuestras vistas verticales, llámese elevaciones, alzado, cortes o secciones. Pero en planta no nos va a generar absolutamente ningún cambio. Si nosotros quisiéramos que nuestra planta, por ejemplo, reflejara
de qué materiales está construido este elemento. Para eso nosotros vamos a tener que usar una de las dos categorías de materiales siguientes, que son los materiales de construcción propiamente tal o los compuestos. Por ejemplo, si yo selecciono este muro y voy a sus atributos y desactivo esta opción de aplicarle una superficie a cada una de sus tramas y cambio el material de construcción a uno, por ejemplo, ladrillo estructural, voy a poner OK, y ahora si se fijan, en planta me cambió la expresión de ese elemento. Si lo voy a ver en 3 dimensiones, voy a ver la textura, ¿cierto?, de cada una de las caras. Que ustedes me pueden decir, pero esto es lo mismo que lo que tenía anteriormente. Sí y no. Es lo mismo porque probablemente la textura sea la misma que se haya utilizado, pero se aplicó a través de un método distinto, que es aplicarle un material de construcción y no una superficie. ¿Dónde configuramos esos materiales de construcción? Vamos a ir aquí al icono de este que parece un cubo, ¿cierto?, con ladrillos, que se llama materiales de construcción, y vamos a entrar a una ventana muy parecida en donde se pueden configurar y crear nuevas superficies, en donde, cierto, tenemos al lado izquierdo todos los materiales de construcción que vienen creados por defecto en nuestro software, en nuestro archivo. Y acá abajo, si ponemos nuevo, podemos crear uno nuevo. Pero antes de crear uno nuevo tenemos que entender cómo funcionan, y por ejemplo vamos a buscar este de ladrillo estructural que acabamos de utilizar. Y si se fijan, aquí aparece el nombre ladrillo estructural, me aparece la identificación de ese material y aquí me habla de la prioridad. La prioridad significa cuando esté frente a otro material o se encuentren dos elementos de distintos materiales, cuál va a prevalecer sobre el otro, se fija a través de esta prioridad. Y esa prioridad nosotros la podemos configurar aquí, al lado derecho, ¿cierto? Debajo donde está el nombre de nuestro material, aparece la prioridad. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos que el núcleo de nuestros muros, que sean de ladrillo, y tiendan siempre a unirse, vamos a asignarle una prioridad más alta que, por ejemplo, el material de construcción que vamos a utilizar para las terminaciones. Llámese revoque, estuco o alguna placa de algún material que podamos utilizar encima de esa estructura. Luego, a mano derecha, en la parte superior, tenemos en el fondo la trama con que se va a representar también ese material, que es algo muy similar a lo que hacen las texturas. Y esa trama también nosotros podemos asignarle algunos valores con el color de lápiz y espesor, y el fondo de nuestra textura, cómo se va a representar. Y eso es todo lo que podemos hacer con los materiales de construcción. La parte que viene aquí abajo, clasificación y propiedades, no la vamos a tomar en cuenta por ahora porque sirve para generar listados. Y por ahora no vamos a entrar en esas materias. Ok. Entonces, si se fijan aquí arriba, ladrillo común, que es la trama con la que está creado el material, es la trama con la que nosotros lo estamos viendo en planta. Ahora el material, y vamos a ver, y lo vamos a ver después cuando apliquemos su material compuesto a este mismo material. El material de construcción, a diferencia del material compuesto, es que me muestra el elemento como un bloque de un solo material en representación en planta o en las representaciones en secciones. Por ejemplo, si nosotros vemos esta sección, si la levantamos, este es el que cambiamos, tanto en planta como en elevación lo vamos a ver con un achurado completo sin hacer diferenciación de ninguna capa. Si nosotros quisiéramos configurar, ¿cierto?, este muro para que además, tanto en planta como en los cortes, me lo presente con las capas que está creado, para eso vamos a utilizar los materiales compuestos. Entonces, la configuración de materiales compuestos la vamos a encontrar en este icono que está a la derecha del icono de los materiales de construcción,
y vamos a entrar a esta ventana que también tiene características similares a las otras, en donde, cierto, nos muestra los compuestos que vienen creados por defecto en mi archivo, que obviamente yo acá abajo puedo crear nuevos, y a la derecha puedo ver sus características. Entonces, supongamos que queremos un muro con un revoque de yeso en ambas caras. Podemos utilizar, por ejemplo, esta que se llama ladrillo escayola dos caras. Lo que me está diciendo aquí arriba es el nombre de ese material compuesto, y donde dice usar con, podemos decirle al software que ese material compuesto lo utilice como está ahora solamente en muros, pero también podemos aplicarlo a forjados y a techos. Y al lado derecho de eso me está mostrando la representación en planta, que es este primer rectángulo, y al lado es la representación en 3D del material. Y debajo de esto viene la configuración de cada una de esas capas. Por ejemplo, en el núcleo, que está aquí abajo, me dice de que el material de construcción que vamos a utilizar para configurar este material compuesto es el material que se llama ladrillo estructural, que es el material que utilizamos recién, ¿cierto?, para aplicarle ese muro divisorio en el primer piso. Después tiene una capa a cada lado. Y un detalle, que aquí está el espesor. Le vamos a decir de que el espesor de esa capa es de 15 centímetros. Y después tenemos, ¿cierto?, el enlucido de yeso a cada lado, que está creado con el material enlucido yeso, que a lo mejor nosotros aquí podemos cambiar los tucos. Vamos a cambiar estos valores, no importa. Pero le vamos a decir de que es de 3 centímetros de espesor. Si se fijan ahí arriba en el previo ya me cambia la previsualización. Y vamos a tener OK. Y aquí hay un punto importante, porque me está diciendo que ahora ese material compuesto que se llama ladrillo escayola dos caras va a tener un espesor total de 21 centímetros. Y le vamos a poner OK. Y aquí obviamente no hemos visto ningún cambio porque no lo hemos aplicado a ningún elemento. Dijimos que el que modificamos este ladrillo escayola dos caras. Entonces vamos a ir a nuestra planta, vamos a seleccionar este muro, vamos a ir a la configuración del muro y vamos a activar este icono. Y una vez que activemos ese icono, vamos a ir a buscar el compuesto que acabamos de editar, que es este que se llama ladrillo escayola dos caras. Y le vamos a decir OK. Y ahora vamos a notar el cambio en la expresión de nuestro plano. Si se fijan, ahora me lo representa con el núcleo de un material con las dos caras de un material distinto. Si lo vemos ahora en 3 dimensiones, lo vamos a ver de esta forma. Y de esa forma ya nos vamos acercando a una representación un poco más realista de nuestros elementos de construcción. Si vamos a nuestra sección, vamos a ver lo mismo que vimos en planta. Y ahí está nuestro muro, ¿cierto?, con sus capas correspondientes que están en función a nuestro material compuesto. Entonces ahora vamos a ir a la vista 3D. Podríamos haberlo hecho en planta también, pero vamos a verlo en la vista 3D. Vamos a aplicar lo mismo para el muro de arriba. OK. Creo que me equivoqué. Que están activados aquí la superficie. La vamos a desactivar. Le vamos a poner OK y listo. Y ahí los tenemos con la misma expresión o con la misma materialidad del muro de abajo. Y eso podemos obviamente aplicarlo a todos los muros. Y si se fijan, aquí viene un poco el resultado. Por favor, quiero que se centren en esta intersección.
aquí viene el resultado de las prioridades de cada uno de nuestros materiales, ¿cierto? Ese compuesto que nosotros editamos está compuesto por un material que se llama ladrillo de construcción y por un segundo material que se llama enlucido estuco. Entonces vamos a ir a los materiales de construcción, vamos a ver el ladrillo estructural, nos vamos a dar cuenta que tiene una prioridad de intersección de 720 y vamos a buscar, y aquí a veces cuesta un poquito encontrarlo y dijimos que el otro material era, perdón, ya me olvidé, el lucido estuco. Lo vamos a buscar acá arriba, el lucido estuco, y nos vamos a fijar que la prioridad tiene 620, o sea, tiene 100 puntos menos que el ladrillo que estábamos utilizando. Por lo tanto, eso significa que le va a dar prioridad al núcleo de ladrillo por sobre el estuco. Entonces, cuando se encuentre con otro material, y va a generar el corte en ese material ahí. Podemos hacer lo mismo con este muro. Para efectos del ejemplo, le vamos a asignar exactamente el mismo compuesto que le asignamos al otro para que veamos cómo el software corta las distintas capas. Y ahí está, si se fijan, aparece el estuco y cortándose y dándole prioridad al núcleo para hacer una correcta representación de las capas de nuestro proyecto. Vamos a volver atrás y lo vamos a dejar ahí. Y ahora podemos verlo en 3 dimensiones. ¿Y de qué forma conviene representar estas texturas o materiales? Ya va a ser una cosa de que qué es lo que ustedes están buscando. Por ejemplo, si quieren generar un proyecto con una escala de detalles mucho más fino, y van a tener que utilizar los materiales compuestos. Si ustedes quieren hacer una representación un poco más rápida, por ejemplo, para preparar una presentación rápida para un cliente, y vamos a utilizar la superficie o los materiales de construcción. Entonces ahí nosotros tenemos que jugar. Yo por lo general parto utilizando solamente superficie. Una vez que ya el cliente aprueba ese anteproyecto, ¿cierto? Ya empezamos a definir la materialidad de cada uno de los elementos de construcción, y ahí recién empiezo a utilizar o materiales de construcción o compuestos dependiendo del grado de detalle que yo quiera lograr en mis planos. Y por último, para terminar la clase de hoy, vamos a ver de cómo podemos nosotros aplicar distintos materiales a nuestros objetos de librería. Por ejemplo, vamos a seleccionar, ¿cierto?, este conjunto de comedor que está aquí. Con Command T o Control T vamos a ingresar a sus atributos y, perdón, se me abrió mucho la ventana, ahí está. Y por lo general todos los objetos de librería, debajo de la ventana donde está el previo, hay una serie de definiciones que pueden tener distinto nombre, y debajo de eso a veces podemos encontrar esta pestaña que tiene distintas opciones. Entonces aquí nosotros en todos los objetos de librería nos vamos a tener que con el tiempo ir aprendiendo dónde se encuentran esas definiciones, y estoy hablando específicamente de lo que tiene que ver con los materiales de construcción o con los materiales que queremos nosotros asignarle al objeto que tenemos y seleccionado. Para eso vamos a buscar aquí donde dice representación, y en representación es por lo general donde nosotros podemos cambiar esas texturas. Los vamos a ver aquí en la representación en 3D, y nos vamos a mover aquí dentro de esta ventana donde aparece este apartado de superficies, y si se fijan aquí debajo nosotros podemos cambiar las superficies y con que está creado ese elemento de librería. Si nosotros activamos esta casilla que dice superficies uniforme, eso significa que cada vez que yo cambie uno me va a cambiar los demás por defecto. Si yo lo desactivo, puedo cambiar solamente uno,
y podemos ir viendo a qué superficie o a qué elemento, perdón, de este objeto de librería se va a aplicar esa superficie que yo acabo de elegir. Y en este caso, ¿cierto? Lo va a hacer a la cubierta de nuestra mesa con la superficie que se llama caoba horizontal. Si abrimos un poquito la ventana, aquí está y sobre significa la cubierta. Las patas de la mesa también a lo mejor le podemos asignar el mismo material, pero lo vamos a hacer en vertical. Y dejar las sillas con una textura distinta. Entonces vamos a poner OK. Y ahora si nosotros vamos a ver ese elemento que acabamos de modificar en su superficie, y vamos a navegar y ahí lo tenemos. Pero también si queremos nosotros aplicar una textura en forma rápida, y esto lo vamos a hacer en 3D, podemos ir a la parte y nos vamos a saltar estas pestañas de definiciones del objeto. Vamos a ir a esta parte donde dice modelo y vamos a activar esta pestaña y aquí vamos a buscar alguna madera, ¿cierto? Madera pino granulado horizontal y OK. Eso surte el mismo efecto que cuando yo activo la casilla de uniformar la superficie. Y porque si yo cambio esa definición aquí en esta parte, me va a cambiar el material para todo el objeto. Incluso podemos, no sé, para jugar un poco, vamos a hacer de hormigón, vamos a poner OK. Y ahí está. Podemos volver atrás, ¿cierto? Y dejarlo como estaba. Y de esa forma podemos jugar. Entonces, por ejemplo, ahora para mostrarle un poco las diferencias de cómo se configura la parte de superficies y materiales en los objetos de librería, vamos a seleccionar, a ver, este juego de living. Vamos a ir a sus definiciones. Tenemos aquí arriba las definiciones del sofá y se fijan, aquí tenemos y tenemos más o menos lo mismo que teníamos en el objeto del comedor, pero ojo de que aquí hay algunos cambios, aquí es un poco distinto. Entonces nosotros para ver los materiales siempre tenemos que ir a la flechita, o perdón, a la pestaña que tiene la brochita. Y aquí encontramos la forma en que nosotros podemos cambiar las superficies de este objeto de librería. Ahí ustedes pueden jugar, pueden aprovechar de ir aprendiendo qué tipo de superficies hay y más o menos dónde están ubicadas. Y ir aprendiendo y memorizando también cómo configurar cada objeto de librería. Lo mismo pasa, por ejemplo, con esta estufa que tenemos aquí, que si vamos a sus atributos, ¿cierto? Vamos a encontrar esta pestaña y vamos a encontrar aquí representación y superficies, pero ya no hay una brochita, sino que hay un lápiz. Y aquí nosotros podemos cambiar las superficies con la que está creado ese objeto. Entonces, si se fijan, más o menos lo podemos encontrar en la misma parte, pero tienen algunas diferencias en cómo están configurados cada objeto. Pero lo que sí que es para todos común es que tenemos nosotros esta opción de modelo en la cual podemos ingresarle un material uniforme a todo el objeto. Y ahí no va a hacer absolutamente ninguna diferenciación entre las partes de ese objeto. Por ejemplo, eso nos puede servir para un objeto que en forma normal tenga un solo material, como una silla, un juego comedor, como lo vimos recién, y no sé, cualquier otro objeto que en este momento no se me viene a la mente. Pero estos objetos de librería que ya están conformados con distintos tipos de elementos y con distintos materiales, no nos conviene mucho usar esta opción. Es mejor dejarlo desactivado y en general siempre funciona bien con los materiales que vienen por defecto. Pero aún así nosotros aquí podemos, si queremos hacer algún cambio, por ejemplo, en vez de ponerle un metal hierro, a lo mejor podemos ponerle un metal de acero inoxidable. Y lo mismo para el cañón, que aquí aparece llamado como tiro. Y le ponemos OK. Y ahí nos cambió la representación de ese objeto con las superficies que nosotros acabamos de asignarle.
Así que vamos a ver arriba. Bueno, en realidad todos los objetos de librería es lo mismo. Nosotros podemos, ¿cierto?, seleccionar este, este lavabo o este lavamanos y ir aquí, ¿cierto?, a representación y superficie y cambiar sus materiales, o bien asignarle uno en forma uniforme a todo el objeto, que en este caso incluso va a aplicar al grifo, entonces como que tampoco nos conviene mucho. Y bueno amigos, con eso vamos a terminar esta clase. Espero que les haya gustado. Como ven, las superficies, si bien puede ser un poco confuso entenderlo al principio, y una vez que ya uno entiende cómo funcionan, ya es más fácil poder configurarlo, poder modificarlo y saber en qué momento podemos aplicarlo. Eso es algo que requiere práctica, así que los animo a que practiquen ustedes por su cuenta. Y si tienen dudas, comentarios, me la dejan abajo en la cajita de información. Y por favor les pido, deja tu like, suscríbete, comparte y ayúdame a hacer crecer este canal. Nos vemos.